Señor. Yo quiero que abran en su Biblia o también puedan leer aquí en pantalla el Salmo capítulo 103. Vamos a leer nada más del versículo 1 hasta el versículo 8. Del versículo 1 hasta el versículo 8. Salmos capítulo 103, versículo 1 hasta el versículo 8. Puede buscarlo en su Biblia o lo puede leer también aquí en pantalla para que todos honremos y glorifiquemos al Señor. Amén, hermanos. Vamos a poner de pie como un acto de reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer la palabra del Señor. La Biblia dice de esta manera: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, gracias por leer tu palabra en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú tienes una palabra fresca para nosotros, porque siempre nos estás hablando. Por eso yo bendigo a todos los que han hecho presencia en este lugar, Señor. Sabemos que tú les vas a bendecir y vas a hablarnos a todos por medio de tu palabra. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a la palabra del Señor. Qué bueno que podamos leer su palabra. Tome su lugar. Vamos a tener un tiempo, un breve estudio, porque este es un estudio muy amplio acerca del Salmo 113. Un estudio sobre el Salmo 103. Como el tiempo no nos va a dar, yo solo voy a compartir hasta el versículo 8. Pero legalmente tiene 22 versículos en los cuales podríamos pasar mucho tiempo en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Amén. Como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, la palabra salmos, tanto en su idioma original, hebreo y griego, tiene un significado y significa alabanzas. Cuando nosotros hablamos de salmos, estamos haciendo referencia a alabanzas. Eso es lo que significa un salmos. Ahora, los salmos por lo general son himnos a Dios. La mayoría son himnos, son alabanzas a Dios, son cantos a Dios. Pero también entre ellos vamos a encontrar oraciones. Es decir, que hay salmos que no eran canciones a Dios, sino que eran oraciones a Dios. Por eso es importante al momento de leer que usted pueda identificar, ¿realmente era una alabanza, era una canción a Dios o era una oración a Dios? Se dice que en Israel se acostumbraba de una manera litúrgica lo que eran los salmos. Se dice que se practicaba antifonalmente. El que dirigía cantaba, pero la congregación también se incluía a cantar de una manera antifonal. Era la costumbre, era la tradición judía para hacer referencia o para cantar un salmo. Dicen la mayoría de los salmos, como ya lo había dicho, son alabanzas a Dios. Hoy este Salmo 103 es una alabanza al Señor, es un cántico al Señor, y por eso quiero que miremos algunos aspectos importantes de este Salmo capítulo 103. El primer aspecto importante es que este Salmo es atribuido al rey David. Es importante tener presente que no todos los salmos los escribió el rey David. La mayoría son escritos por él. Este 103, el capítulo 103, fue
o es atribuido al rey David. Este salmo tiene un propósito en sí. El propósito fundamental, aunque usted pueda aprender muchísimo de este salmo, la idea principal de este salmo es gratitud y alabanzas a Dios. Gratitud y alabanzas a Dios porque por todas las cosas buenas que Él nos da. Cuando nosotros hablamos de gratitud, estamos hablando de expresarle a Dios y darle a Dios adoración por lo que Él hace con nosotros. Creo que si usted quiere aprender a ser agradecido, debe leer el Salmo 103. Nosotros tenemos innumerables de cosas por las cuales agradecer a Dios. Tenemos muchísimas. Y cuando vemos el Salmo 103, nos encierran cosas vitales e importantes que nunca debemos de olvidar en nuestra comunicación, en nuestra adoración hacia Dios. Este salmo, solo para que usted tenga una idea, se divide normalmente en 4 secciones. Del versículo 1 hasta el versículo 2 es una advertencia para el presente. Del versículo 1 al versículo 2, una advertencia para el presente. Desde el versículo 3 hasta el versículo 8, vemos una declaración concerniente al Señor. Pero luego otra sección del versículo 9 hasta el versículo 16, vemos una declaración concerniente al hombre. Y por último, desde el versículo 17 hasta el versículo 22, encontramos una proclamación para el futuro. Como el tiempo no nos va a dar, no vamos a poder leer todo este salmo y poder reflexionar en él. Vamos a intentar a llegar hasta donde podamos. Vamos a hacer el esfuerzo y si nos da el tiempo, lo hacemos. Pero lo que yo quiero transmitir básicamente en este salmo es hasta el versículo 8. Si nos da tiempo, vamos a avanzar. Pero esas 4 secciones son importantes para que podamos nosotros tenerlas presentes. ¿Cuál es el contenido de este salmo? Entonces, del versículo 1 al versículo 2, ¿qué dijimos? Es una sección que le llamamos advertencia para el presente. Ustedes saben que una de las cosas que la Biblia nos pide y el Señor nos pide es que lo adoremos a Él. La motivación por la cual nos reunimos hoy, ¿cuál debe ser? Adorar al Señor. Y no solo hoy, todos los días que nosotros nos reunimos en un templo, la motivación principal sobre todas las cosas es adorar y exaltar a Dios. Si alguien llega a la iglesia con otro propósito, lamentablemente no va a lograr o no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. La advertencia para el presente la encontramos en el versículo 1 y 2. Lo vamos a volver a leer. Versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Importante este versículo. David llama a su propia alma, la alma es el subconsciente del ser humano, es lo inmaterial del ser humano, es allí donde están las emociones, la voluntad, los deseos, las pasiones, es en el alma. Y David dice, tienes que bendecir a Dios, alma mía, bendice a Dios. También lo afirma en el versículo 2, una vez más, bendice alma mía al Señor. Es una declaración hacia su alma. Tú no puedes estar sin adorar al Señor. Recuerde que una de las cosas que el Señor hace con nosotros es darnos vida. Nuestra alma recobra vida. Amén. Antes de conocer al Señor, estamos muertos, dice la palabra del Señor. No tenemos comunicación, no tenemos esa relación que nosotros disfrutamos con Dios. Pero cuando venimos a Él, Él nos da a nosotros vida, de tal manera que podemos disfrutar la presencia de Dios. Y David sabía que su alma estaba viva. Por eso le decía, alma mía, quiero que bendigas al Señor. La motivación principal de nuestra alma nunca debe ser otra cosa más que adorar el nombre del Señor. Amén. Pero otra cosa importante que aparece en este versículo es que David dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Entonces ya no está limitando la adoración al alma, ya no está limitando la adoración a la parte inmaterial, a la parte de adentro del hombre, sino que ahora está incluyendo todo su ser. Nosotros nos componemos, por nuestra vida se compone de alma, cuerpo y espíritu. Si alguien pensaba que lo material no es importante para Dios, pues la materia es importante para Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo es importante para Dios. Y en el momento de adorar, debemos incluir todo nuestro ser a la presencia de Dios. Por eso es que nosotros estamos llamados principalmente a bendecir a Dios con nuestra alma, pero además de eso, también hacerlo con todo nuestro ser. Amén. La carne tiene que entender, tu cuerpo, esa que es muy pesado, que no quiere a Dios, esos deseos pecaminosos que se desvían por otros caminos, tienen que entender que tienen que adorar al Señor. No vamos a limitar nuestra adoración al alma, sino que lo vamos a hacer aún con nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos adorar con nuestro cuerpo? Diversas maneras. Aplaudimos, nos arrodillamos, danzamos. Todo eso es adorar al Señor con nuestro ser. Amén, hermanos. Entonces la Biblia dice que debemos adorar al Señor con todo nuestro ser. Por eso David entendía perfectamente esto. David se alegraba en el Señor, se gozaba en el Señor. La Biblia dice que David en una ocasión, después de lograr la victoria, entró al lugar bailando, cantando, exaltando a Dios. Porque la adoración no debe limitarse al alma, sino que tu ser completo debe sumergirse en la adoración. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué digo que se trata de una advertencia personal? Porque este es un llamado para los cristianos a adorar, a bendecir al Señor, no solo con tu alma, sino con todo tu ser. Pero escuche, hay un problema. El problema es que no todos adoran a Dios de la manera correcta. Hay personas que adoran al Señor solo con sus labios, es decir, con una parte de su ser, el cuerpo. Hay un versículo muy clave que yo quiero leerlo en esta mañana y es Isaías 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice de esta manera. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te imagina usted el Señor dándole este mensaje a los israelitas? Porque los judíos y muchos fariseos creían estar adorando al Señor por conocer mandamientos, por conocer la Torá, por conocer el Antiguo Testamento, por conocer leyes. Ellos pensaban que en realidad estaban adorando al Señor. Pero Dios les dice en este pasaje, muchos de ustedes me honran de labios, con su boca lo hacen. Y usted lo va a comprobar. Tenemos muchas personas que solamente adoran al Señor con sus labios. Pero cuando usted ve sus actitudes, su manera de vivir, su accionar, está lejos de la presencia de Dios. Los hechos, lo que hay dentro del corazón, delata su conducta y lamentablemente pone en manifiesto lo que realmente es. Entonces hoy tenemos a personas alabando al Señor de los labios hacia afuera, pero no del corazón. David dice, si vas a adorar al Señor, hazlo con todo tu ser. Que tus labios, que tu lengua, que tu alma, que todo tu ser alabe al Señor. Y no solamente lo hagamos con una parte. Porque el problema es que para los cristianos verdaderos todo comienza con el alma. Nuestra vida expresa ese amor hacia Dios, esa obediencia hacia Dios, es nuestra alma que lo expresa mediante las obras, mediante lo que nosotros hacemos, mediante nuestros frutos. Amén. Por eso hemos dicho que cuando uno
quiere conocer a una persona, debe ver su corazón. El problema es que nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero en algún momento manifiestan las personas sus actitudes que hay en su corazón, y eso entonces lo delata, de tal manera que se da a conocer quién es. Por eso es importante saber que a Dios hay que adorarlo, como dice el versículo 1 y 2, con todo su ser. Vamos a bendecir al Señor con nuestra alma y con todo nuestro ser. Advertencia, ¿por qué? Porque no podemos olvidarlo. Todos los cristianos somos llamados a adorar al Señor todos los días de nuestras vidas. Amén. Ahora, por aquí vamos a ver ahora del versículo 3 al versículo 8 una declaración concerniente al Señor. David primero dice que hay que adorar al Señor con su alma y con su corazón, y David dice y da algunas razones, algunos motivos por los cuales debemos adorar al Señor. Dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus maldades o iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vamos a hacer por ahí una pausa. Una de las cosas que David tenía presente al momento de adorar al Señor es que el Señor era su sanador. Y vea, este versículo nosotros creemos que se refiere tanto a las enfermedades físicas como a las enfermedades espirituales. La enfermedad física son los dolores, los malestares que a todos nos dan, y esa enfermedad espiritual es el pecado, lo que impide que yo pueda relacionarme y comunicarme con Dios. La palabra del Señor enseña en este pasaje que el Señor es quien sana, dice, nuestras vidas de todas las maldades, de todas las dolencias. Dice el versículo, Él perdona todas tus maldades y Él sana todas tus dolencias. Te perdona tus pecados por medio de Jesucristo, y además de perdonarte tus pecados, Él sana tu vida de las enfermedades. Sin embargo, no queremos pasar por alto lo que dice Isaías 53:5. Ya lo hemos leído en más de una ocasión. Isaías 53:5 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. La versión Reina Valera 1960 dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero esta enfermedad, en este pasaje específicamente, hace referencia al problema espiritual del hombre. La enfermedad más terrible de los seres humanos es el pecado. Esa es la enfermedad más terrible, que no existe una cura con un analgésico ni con un antibiótico. Solamente la sangre de Jesús puede limpiar y puede sanar a las personas del pecado. Amén. Y la Biblia dice entonces que Él nos sana tanto espiritual, que es lo principal, como físicamente. Sin embargo, decía, no podemos pasar por alto que el plan de Dios a veces para nosotros es muy diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener o tenemos que tener presente que de muchas de las enfermedades que padece el pueblo de Dios, muchas veces no son sanados. ¿Qué queremos decir? Hay gente que va a morir enferma. Hay personas que nunca se van a sanar. ¿Por qué, pastor? ¿Porque no tienen fe? No. Muchas veces esa enfermedad vino al cuerpo por alguna consecuencia y esa enfermedad allí estará. Muchas veces Dios se va a manifestar y va a hacer milagros. Sí, claro que sí. Muchas veces esa enfermedad nos va a llevar a la muerte. Así es. En la Biblia tenemos casos, muchos casos de hombres de Dios que nunca fueron sanados. Entre ellos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue sanado de una enfermedad que él le llamó el aguijón de la carne. Los estudiosos han querido identificar qué era esta enfermedad, porque era una enfermedad física, no era una enfermedad espiritual. Pablo le molestaba este problema. La mayoría ha llegado a la conclusión que era el problema en la vista, que Pablo recibió un aguijón en su vista y no podía ver.
No lo sabemos con certeza, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que era una enfermedad física que le molestaba, que muchas veces rogó al Señor para que lo sanara y el Señor no lo sanó. Entonces es importante no olvidarlo. ¿Por qué razón? Porque no queremos que las personas entren en una depresión o en una culpabilidad pensando, yo no me sano porque no tengo fe. Yo no me sano porque Dios no me quiere. Yo no me sano porque me he portado mal. Yo estoy enfermo por esto. No, mis hermanos, hay enfermedades que vienen por diversas cosas. Y hay enfermedades que van a ser sanadas, como la enfermedad del ciego de nacimiento. ¿Lo recuerdan con Jesús? Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿y por qué está el ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres, sus hermanos? Él, ¿quién pecó para que él naciese ciego? Y Jesús dijo, no pecó ni él, ni sus padres, ni nadie más, sino que él está así para que la manifestación del Señor, la manifestación del poder de Dios sea sobre él. Y la Biblia dice que el hombre fue sanado de una ceguera de nacimiento. Pero tenemos otros casos de personas que no fueron sanadas. Estoy tratando de afirmar en esta mañana entonces que el Señor, no descartamos que es nuestro sanador espiritual y nuestro sanador físico, pero hay enfermedades de los cristianos que nunca van a ser sanadas. Así es, aunque nos cuesta aceptar eso, aunque quisiéramos que no fuera así, esa es la realidad. Y si alguien predica lo contrario, pues le dará esperanza a esa persona. Pero la realidad de todos los casos es que la mayoría de esas personas mueren con esperanza y mueren de esa enfermedad. Entonces, amados hermanos, el versículo lo afirma. Él es nuestro sanador, sí. Él es el que nos da vida eterna, sí. Pero hay casos donde no va a aplicar en nuestras vidas. A esas verdades se le llaman verdades que no son universales. Verdades que no son universales en la Biblia es que no siempre aplica en todos. Aplicará en ciertos casos, pero no siempre en todos. Ahora vamos a leer el versículo 4. El versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Esta figura me gusta muchísimo porque lo que el Señor hace con nosotros es sacarnos, rescatarnos cuando nuestra vida está desordenada, cuando estamos al borde de la muerte. Allí dice que Él nos rescata del hoyo. Imagínese usted, del hoyo de tu vida. ¿Has pensado cuál es ese hoyo que la Biblia habla? Es ese momento donde no tenemos solución ya. Es donde ya no hay alternativas. Es donde ya no podemos seguir más. Pero en ese momento preciso es cuando Dios llega y se cumple su palabra, nos rescata de esa situación terrible. Y no solamente nos rescata, sino que dice la Biblia que nos corona de favores y misericordia. La mejor corona que nosotros podemos tener es el favor de Dios y la misericordia de Dios. Cualquier otra corona es temporal, cualquier otra corona va a pasar. No es tan importante como el favor y la misericordia de Dios. Si tú tienes el favor de Dios, donde tú te muevas, vas a ser aceptado. Si tú tienes el favor de Dios, donde tú te muevas, la bendición de Dios va contigo. Si tienes la misericordia de Dios, eso es lo más importante. Entonces, preocupémonos por la corona de favores y misericordia de Dios. No por una corona material, no por una corona física que puede terminarse, que puede perderse, que puede deteriorarse. Preocupémonos, como dice el salmista, por una corona de favores y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren, esta es una promesa muy importante que el domingo pasado lo hablamos. Hablamos acerca de que Dios siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos. Siempre, porque es un Dios que nos ama a sus hijos y jamás dejará padecer a sus hijos. Aquí dice, Él sacia de bien tu boca. Lo que el Señor nos provee y lo que el Señor nos da a nosotros
basta para poder vivir bien. Eso es lo que necesitamos, su provisión. Pero los resultados de esa provisión, de ese bienestar que el Señor nos da, dice la palabra del Señor, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, físicamente es difícil poder hacer cambios, a no ser que se vaya donde un cirujano y le haga sus operaciones. Pero es difícil. Esta renovación, esto que produce el Señor es en el alma, es en el espíritu. Por eso que miramos ancianitos, hermanos de 80, 70 años con un espíritu fervoso, un espíritu lleno de alegría. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un espíritu rejuvenecido por Dios. Es lo que hace el Señor con nuestras vidas. Amén. Dice él que su bien, el bien que nos da a nosotros, produce que podamos tener una vida diferente. El bien que produce el Señor a nuestras vidas. Amén, hermanos. Versículos 6 y 7. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Este versículo me gusta porque me recuerda la justicia que Dios hace con sus hijos. En el momento de injusticia, en el momento donde las cosas van en contra de la verdad, en contra de lo que realmente es correcto, en ese momento yo estoy seguro que el Señor siempre actúa a favor de sus hijos. Mire, una de las cosas más hermosas y preciosas que todos nosotros debemos de tener presente es que el Señor es justo con nosotros. Y en una injusticia, el Señor siempre nos dará a nosotros el favor. Amén, hermanos. La Biblia dice que Él exalta siempre al humilde, aquella persona que de alguna u otra manera ha sido menospreciada, golpeada, herida. Dios siempre la exalta si esa persona en realidad tiene ese amor, esa comunión, esa relación con Dios. Siempre Dios lo va a exaltar. Y en este versículo dice que Él es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Cualquier situación que atravesemos en nuestras vidas, cualquier dificultad que padezcamos, tenemos promesa. El Señor es nuestra justicia. El Señor es justo y Él hace justicia donde hay injusticia, donde las cosas no funcionan correctamente, donde las cosas se hacen de una manera incorrecta. Dios siempre sacará con justicia a sus hijos, porque eso es lo que dice su palabra. Amén. Y el versículo 8 dice la Biblia: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para enojarse. El Señor no dice que Él no se enoja, Él no está descartando, Él no está diciendo que Él no se enoja. La Biblia dice que Dios se enoja. El sentir ira es enojarse. Pero ¿qué es lo que produce que el Señor se enoje? Las malas actitudes, las malas acciones, la injusticia, todas aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor, que van en contra de la moralidad de Dios, que van en contra de lo correcto, que van en contra de las cosas que realmente Dios aprueba. Eso produce enojo. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por enojo. Ese enojo fue producto del pecado de los seres humanos. ¿Por qué Dios castigó a Adán en el huerto del Edén? Dios lo castigó porque Adán le produjo a Dios enojo, ira por su pecado. Y sucesivamente podemos ir viendo tantos casos. ¿Por qué Dios va a destruir esta tierra? ¿Por qué Dios va a castigar a miles de personas? Yo sigo afirmando lo que yo enseño. Personas dicen, es que Dios no castiga. Dios no puede castigar porque Dios es amor. El problema es que la gente separa a Dios
de lo que realmente Él es. La Biblia dice que Él es ¿qué? Amor, pero además de eso, ¿qué es? Es un fuego consumidor. Eso quiere decir que Dios tiene misericordia, pero Dios también castiga por causa del pecado. Y no vamos a quitarle ese atributo a Dios. Dios es así. Y aunque solo quisiéramos ver a Dios manifestando amor, y no importa lo que haga usted, Panchita o Pancracio, no importa, mire, yo lo amo. No, hermanos, nuestras acciones tienen consecuencias. Y cuando son acciones malas serán castigadas por Dios. Pero este versículo me gusta porque dice que Dios es misericordioso, es clemente. Y dice la Biblia que Él es lento para la ira. Eso quiere decir que Dios tiene mucha paciencia, que Dios tiene mucha tolerancia, que Dios tiene mucho amor para las personas, pero no descarta que Él sí se aira, sí aira. ¿Ah? Aira. Santo Dios, necesitamos ir a ver esa palabra, hermano. Sí, yo las digo, pero yo las reflexiono. Entonces, necesitamos entender que Dios se manifiesta de esa manera. Dios es amor. Claro que sí. Es misericordioso, pero cuando se trata de actuar y castigar, Dios lo hace. Lento para la ira y grande en misericordia. Lo que necesitamos los seres humanos es misericordia. Miren, cualquier cosa puede a nosotros ocurrirnos, pero que nunca se nos vaya de nuestras vidas la misericordia de Dios. El salmista lo sabía. Tú eres un Dios clemente, tú eres un Dios misericordioso. Tu misericordia es muy grande. Lo importante es que esta misericordia está disponible para todas las personas. Dios siempre tiene misericordia para todas las personas que quieran venir a Él. ¿Dicen amén? Bien, aquí podríamos seguir. Solamente quiero puntualizarle algunas cosas importantes. Desde el versículo 9 hasta el 16 hay una declaración sobre el hombre. Y esta declaración del hombre es que Dios, en el versículo 9 dice que no va a contender para siempre con el hombre. Esta es una advertencia para el hombre, es una declaración sobre el hombre. Luego el versículo 11 habla acerca, mire, lo que me gusta a mí, quiero tocarlo por el tiempo, es la parte final. La parte final porque estamos hablando en el versículo 1 y versículo 2, que es lo importante y la esencia de este versículo, gratitud y alabanza a Dios. En el versículo 19 al 21, vamos a leerlo, versículo 19 al 22, perdón, o 21. Dice acá, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Por qué quería tocar este aspecto? Hay muchas cosas más en este salmo. Quería tocar este aspecto porque la esencia de este salmo es alabanzas y gratitud a Dios. Pero Dios no solamente espera alabanzas y gratitud de los seres humanos. Cuando leímos el versículo 19 hasta el final, encontramos que también los ángeles, que también todos los seres creados por Dios están llamados a adorar y exaltar a Dios. El versículo final dice que los ángeles, esos que son fuertes, que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios, amén. Esos que dice que están cumpliendo el plan de Dios, son llamados a bendecir el nombre del Señor. La parte final dice, todos sus ejércitos, los ejércitos celestiales, todos los ministros suyos, ministros celestiales, todos aquellos que hacen una obra dentro del plan de Dios, son llamados a bendecir
el nombre del Señor. No solamente los seres humanos, sino también los ángeles y los seres espirituales. Este salmo es un llamado para que todos podamos bendecir y exaltar a Dios. Muchas son las cosas por las cuales debemos hacerlo, entre ellas las que hemos mencionado, pero hay muchas. Decía un pastor, si usted saca una libreta y quiere anotar todas las cosas por las cuales quiere darle gracias a Dios, va a llenar la libreta y todavía no le va a alcanzar. Porque son tantas cosas. Los cristianos reconocemos que todo viene de Dios. Aún nuestra fuerza, aún el aire, aún lo que a veces lo vemos común, viene de Dios. Amén. Entonces todo lo que tenemos es producto de Dios, porque Dios así lo provee para sus hijos. Y si nos ponemos a enumerar todas esas cosas, el libro, la libreta o donde estemos anotando, van a ser innumerables. Amén. Tenemos muchas cosas por las cuales agradar y exaltar al Señor. Quiero que se ponga de pie y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Hay tantas cosas, pero por favor usted piense en aquellas cosas relevantes y muy importantes para usted y dele gracias al Señor.